Desde el estilo musical, el corrido urbano, que algunos llaman corrido tumbado o corrido bélico, se confunden los términos en el uso social, surgió en el año 2018 gracias a un disco de corridos en vivo que grabó Fuerza Régida, una agrupación originaria de California con raíces mexicanas. Si pensamos en el fenómeno del corrido urbano desde lo mediático, desde la mercancía, desde su consumo, desde su masificación y éxito económico, sin lugar a dudas, este nació en el año 2019. En el 2019, Natanael Cano grabó un disco que se llama Corridos Tumbados, de donde se desprende la categoría de mercado, el uso comercial que se le da a este término. Se retoma del título de un disco de Natanael Cano originario de Sonora. Ese mismo año, otro sonorense, Luis R. Conríquez, graba el corrido del Búho. Una característica del corrido urbano, y se le debe llamar corrido urbano porque este dialoga, es una hibridación cultural musical, este dialoga con el hip hop, con el rap, con el trap, con el reggaetón, ¿sí? No es un corrido que se mueva sobre tres cuartos, no es un corrido que retome a la polca ni al vals, no es un corrido, mejor dicho, que no es un corrido que se baile, de hecho es un corrido que no se baila. Peso Pluma, la famosa doble P, por ahí tiene un pasito que nos recuerda al Chavo del Ocho, pero no es un baile como tal, es un paso únicamente. Una de las características narrativas del corrido urbano es que se concentra en, referir constantemente al cártel de Sinaloa y en específico a los Chapitos. Incluso en varios corridos urbanos dicen y van y vienen, y van y vienen. Es una figura, digamos, literaria que se usa constantemente en los llamados corridos urbanos para otros corridos tumbados. Se refieren obviamente a uno de los hijos, uno de los pertenecientes de la dinastía Guzmán. O hay corridos tan abiertamente, digamos, asociados con este grupo, con esta empresa de Sinaloa, como el JGL. El JGL son unas siglas que aparecen recurrentemente en el corrido tumbado o corrido urbano para mí, en realidad. Entonces, los corridos urbanos hablan fundamentalmente del cártel de Sinaloa. Hacen referencias al cártel de Sinaloa, personajes, a gente que pertenece a esa empresa, específicamente al ala del señor Joaquín Guzmán Loera, ¿sí? En ese sentido, el corrido urbano pues, es una plataforma de comunicación, ¿sí? De exposición mediática del cártel de Sinaloa. Surge en sentido estricto el corrido urbano en el año 2019, mismo año que el señor Joaquín Guzmán Loera fue sentenciado en Estados Unidos. ¿Coincidencia? No lo creo. Yo creo que en esa coyuntura histórica política, esta empresa sinaloense vio en el corrido urbano una nueva posibilidad, una nueva plataforma que llega además directamente a los jóvenes para poder, digamos que, difundir los planteamientos, intereses y inquietudes de orden político que tiene esta empresa sinaloense llamada el Cártel de Sinaloa. La música entonces, como ha ocurrido en otros momentos de la historia, implica usos políticos. La música tiene usos políticos, hay usos políticos de la música a lo largo de la historia. Y en esta misma dinámica me parece que se encamina el corrido urbano. Ahora, en términos estrictamente musicológicos, en términos orgánicos, el corrido urbano se mueve sobre un requinto, una guitarra, un trombón, en sus inicios también sobre una tuba, aunque ahora el trombón ha desplazado a la tuba, pero finalmente siempre hay un instrumento de viento, que es una herencia de la banda sinaloense, es un elemento identitario de la banda sinaloense. Obviamente, aunque agrupaciones tradicionales de la llamada música campirana como el dueto Miguel y Miguel de Angostura, Sinaloa, también usan guitarra y requinto, por supuesto que en el corrido urbano la forma en que se ejecuta, la forma en que se sensibiliza, que se interioriza el instrumento es otra. Entonces, aunque sea la misma guitarra y el mismo requinto de la música campirana, la forma en que se ejecuta es de otra manera, es diferente, porque lo que se está transmitiendo es otra sensibilidad.
como les digo, el corrido urbano no tiene como objetivo hacer bailar a la gente, ¿sí? Es un corrido más bien, yo diría que hasta depresivo, lento, se avienta ahí su pasito Peso Pluma, el famoso doble P, pero no es un baile como tal, o sea, no es un corrido pensado para bailar, es un corrido que no te da para arriba, sino que te da para abajo más bien, ¿no? ¿De qué habla el corrido urbano? Pues de los mismos elementos que el corrido históricamente y que sobre todo el narcocorrido. Mujeres, ahora ya no les dicen plebitas, ahora les dicen morras, ¿no? Por ejemplo, pero hay mujeres, consumo de alcohol, por supuesto, consumo de drogas, sobre todo marihuana, fentanilo, que aparece ahí en la narrativa de los corridos urbanos. Ya no aparecen las trocas 4x4, pero sí aparecen estos vehículos Urus, Lamborghini, que ahora están de moda en los corridos urbanos, porque no necesitan una gran troca, puesto que estos personajes ya no andan en la sierra, sino que andan en las ciudades, andan en Los Ángeles, ¿no? En Hermosillo, en Culiacán. Los elementos, en todo caso, siguen manteniéndose. Mujeres, alcohol, drogas, dinero, excesos, hedonismo, ¿sí? Coches de lujo. O sea, la narrativa básicamente es la misma, los elementos descriptivos son los mismos. Una, digamos, novedad literaria del lenguaje que aparece en el corrido urbano es, por ejemplo, el uso y abuso de las palabras agudas. Cincuentón, culeadón, eh, belicón, ¿sí? On. Los corridos urbanos muestran un uso y abuso de las palabras agudas. O sea, son rimas fáciles, pues, son rimas simplonas. Y a decir verdad, las historias que plantea el corrido urbano no terminan de ser historias, no cierran el arco, no nos cuentan una historia. Realmente, en muchos casos lanzan advertencias, exaltan a personajes de cierta empresa de Sinaloa, ¿no? En este caso del cártel de Sinaloa, pero no terminan por narrar una historia como tal, o sea, solamente sueltan elementos, se concentran en momentos, dicen qué van a hacer, ¿no? Describen características, incluso características psicológicas de los individuos, pero no narran como tal una historia, no hay una historia como tal. Entonces de pronto tú estás como intentando agarrarle la trama al corrido, hablo de los corridos urbanos, y de pronto ya se acabó, ¿no? Y te deja a medias. Esto lo que nos indica es que, pues ciertamente la composición en los corridos urbanos no es precisamente la más profesional que digamos, o sea, se nota que no hay calidad pues en la composición de los corridos urbanos. Sí hay ciertas frases pegajosas, ¿no? Frases que se quedan en el imaginario. Por ejemplo, soy bueno para hacer cuentas, soy bueno para las cuentas, ¿sí? Cosas así, detalles de esos. Pero no hay una historia, hay frases sueltas, frases que pegan, eso sí, ¿no? Y entonces sirven muy bien para TikTok y para romper las redes sociales. Ahora habría que preguntarnos por qué el corrido urbano, a través de personajes como Peso Pluma o Natanael Cano, hoy ocupan las primeras posiciones a nivel global en consumo musical en plataformas como Spotify. Otro elemento muy importante del corrido urbano es que, aunque enumeramos nombres solistas, Peso Pluma, Natanael Cano, Junior H, que por cierto es de Guanajuato, en realidad todos estos cantantes en un 99.9% no graban como solistas, graban siempre a dúo o incluso hasta 3 personajes aparecen. Es decir, corridos urbanos es un movimiento, no es un cantante, es un movimiento, todos se apoyan y esta circunstancia también a mí me parece que también explica el porqué del éxito de los corridos urbanos, porque van en bloque, porque trabajan en equipo, porque no están solos realmente, graban entre todos, se apoyan, se echan la mano. En fin, la pregunta es, ¿qué nos dice de la sociedad que los produce y los consume, los llamados corridos urbanos? ¿Qué nos dice de la sociedad que produce y consume corridos urbanos? ¿Qué está pasando? Más allá de cuestionamientos morales. Pues nos vemos, saludos y como les decía, y cierro con esto, en el espacio, en el universo de los corridos urbanos,
Hay cantantes de Sonora como Natanael Cano y como Luis R. Conríquez. Hay cantantes de Zapopan, Jalisco, como Peso Pluma, y hay cantantes de Guanajuato, por supuesto, como Junior H, así como hay cantantes de California como Fuerza Régida, de tal suerte que pues es prácticamente todo el Pacífico mexicano, el origen de los cantantes de corridos urbanos. Los corridos urbanos, como el corrido mismo, como el corrido mexicano en su historia, es una música migrante. El corrido urbano responde a circuitos migratorios. Es una música de los migrantes. Son muy jóvenes los cantantes, tienen 23, 22, 24 años. Son unos niños, ¿sí? Entonces, que los jóvenes, que los chavos se identifiquen con esta música, pues evidentemente nos dice mucho de la sociedad en la que vivimos. Hasta la próxima, saludos.